Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. En nombre del director de la Fundación Ramón Areces, don Raimundo Pérez Hernández Torra, les doy la bienvenida a este seminario que lleva por título «Faltan mujeres en la banca central, la brecha de género en la carrera profesional en economía», que va a dictar Laura Ospido y que va a moderar Lidia Farré, y ambas, pues, en nombre de la Fundación, les doy las gracias por haber aceptado estar hoy aquí para esta conferencia. Antes de ya pasar la palabra a la moderadora y que haga una presentación como merece de la ponente, déjenme simplemente que les diga, para aquellos de ustedes que no están familiarizados con la Fundación Ramón Areces, que el único objetivo que tiene esta fundación es la promoción de la ciencia excelente en España. Para ello, la Fundación se apoya en tres grandes pilares. El primero de ellos sería el programa de becas, becas en el extranjero de posgrado, que se conceden a los alumnos más brillantes en España para que hagan sus másteres y doctorado fuera, en los lugares más prestigiosos del mundo. El segundo pilar sería el programa de ayudas a la investigación, programa que, por cierto, para jóvenes menores de 40 años, se acaba de abrir el programa, está en la web y va a estar abierta la convocatoria desde el 27 de mayo al 27 de junio, con lo cual hago un poco de publicidad por si conocen a algún investigador en esta edad que pueda solicitar las ayudas de investigación, y que son claves porque permiten hacer la transición de investigador más junior a un investigador más senior con su propio equipo de investigación. Y el tercer pilar de la Fundación para la promoción de la ciencia es el que nos trae hoy aquí, que es las actividades de divulgación científica, para que los resultados de la investigación no se queden únicamente en los papers académicos, como decimos nosotros, sino que puedan calar a la sociedad los resultados para tener una sociedad mejor informada y que pueda preguntar y que pueda tomar mejores decisiones. Para ello, la Fundación guarda alianzas estratégicas con distintas instituciones a nivel mundial, como son, por citar algún ejemplo, el MIT, la London School of Economics o el Instituto Weizmann. Sin más, agradeciendo su presencia de todos ustedes hoy aquí, porque sin ustedes este evento, este momento no sería posible, paso la palabra a Lidia Farré para que presente a la ponente. Gracias. Buenas tardes y agradecer su asistencia esta tarde. Es para mí un placer poder presentar hoy a Laura Ospido como ponente invitada del workshop de COSME. Muy brevemente, para los que no saben lo que es COSME, COSME es el Comité sobre la Situación de la Mujer en Economía, y la actividad, yo diría, estrella de este comité es esta reunión de trabajo que se celebra anualmente. Entre hoy y mañana está teniendo lugar la 14ª edición de este workshop, de este taller de trabajo, y lo que hacemos es un evento científico donde investigadores, tanto nacionales como internacionales, discuten y presentan su investigación relacionada con temas de género. Por lo tanto, en este contexto es un honor tener hoy aquí con nosotros a Laura por distintos motivos. En primer lugar, porque Laura es una gran investigadora en el campo de la economía de género y sobre todo, o muy importante hoy, es que Laura fue la ideóloga de COSME, recibió el apoyo de una lista de gente, pero Laura fue la ideóloga. Y de hecho, para mí, y creo que para muchos de vosotros, pensar en COSME es pensar en Laura, o pensar en Laura es pensar en COSME. Entonces, por tanto, Laura, muchas gracias por esa gran iniciativa que tuviste hace ya 16 años, como me recordabas ahora. Como ya he comentado, vamos a hablar del trabajo que ha hecho Laura brevemente o sea, es mucho más amplio de lo que voy a decir, pero Laura ha hecho importantes contribuciones a la literatura de género
Y entre ellas me gustaría destacar una contribución reciente junto a Alicia de Quinto y Carlos Sanz, donde estiman la penalización tras el nacimiento de un hijo para el caso español. Laura también ha documentado importantes brechas de género en la profesión y ha identificado posibles mecanismos responsables de estos diferenciales. Por ejemplo, los diferenciales de género en la evaluación de la actividad académica o la ausencia de mujeres en altos cargos. Y precisamente la charla de hoy gira en torno a este último problema, la ausencia de mujeres o el techo de cristal. Así que, Laura, te cedo la palabra y en nombre de todos los miembros de COSME, agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación. Hola a todos, ¿me oís bien? Vale. Muchísimas gracias, por supuesto, por venir, por estar aquí. Voy a empezar realmente con una slide de agradecimientos, porque aquí voy a ir un poco por orden. En primer lugar, quiero dar las gracias a la audiencia, a los que estáis aquí, por supuesto, pero también tengo que dar las gracias a la Fundación Ramón Areces por varios motivos. Uno que tiene que ver con el workshop, por supuesto, que gracias a su patrocinio y a su ayuda llevamos haciéndolo varios años aquí y ha sido un éxito total, pero incluso yendo un poco más atrás, incluso más atrás de la creación de COSME, también debo darle las gracias a la Fundación por la beca, porque también mi doctorado fue con la beca de la Fundación, o sea que han podido irme más atrás en el tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias por todo el trabajo que hacéis fomentando la investigación general y la difusión de la misma, que también es muy importante. Por supuesto, dar las gracias al comité, a COSME, a los actuales y pasados. No sé cómo deciros lo importante que es para mí estar hoy aquí. COSME en realidad empezó hace 16 años, pero fue gracias a toda la gente que creyó que la idea tenía sentido, aunque es verdad que no era tampoco muy original, era simplemente que no la teníamos en la Asociación Española de Economía, pero quizás hace 16 años no se hablaba tanto de esto como ahora. Así que muchísimas gracias. Y también muchas gracias en particular a alguna de las personas que he visto aquí. No puedo cubrir en la presentación tantas cosas como me gustaría, pero en general con todos ellos, con Olimpia, con Marc, con Alicia, con Sara, con Luc, con Ana, con Hugo, con Carlos y con una lista que va a seguir creciendo pronto, confío, con más gente que está aquí. Llevamos un tiempo trabajando en temas de género y quería agradecérselo también en particular. De lo que vamos a hablar hoy aquí, en realidad es banca central, pero que sí quería motivarlo un poco en términos de profesión académica en economía. O sea, que quizás profesión económica es más amplio de lo que vamos a estar hablando aquí. Aquí en realidad vamos a hablar de la academia en economía. Y de hecho, por daros un poco de contexto, para los que habéis estado hoy aquí, algunas de estas cifras os van a resultar ya muy familiares, pero para los que no, dejadme poneros un poco en el contexto. Como os decía, comités sobre la situación de las mujeres dentro de la profesión económica existen desde hace más años que COSME, sobre todo el de la Asociación Americana existe desde los años 70, desde los años 90 el de la Europea y COSME pues, hace 16 años. El virtuismo de esto es que la Asociación Americana lleva haciendo encuestas anuales para tener una fotografía de lo que es la evaluación, la presencia de mujeres en los departamentos desde los años 90 y gracias a esto podemos poner cifras a lo que es pues, la presencia de mujeres en los distintos niveles. Este gráfico lo hemos visto hoy ya, pero quería mostraros que dos puntos. Primero, lo que es fundamental, que es esta fuga, para mostrar que el nivel de presencia de mujeres decae a medida que avanzamos en la jerarquía, ¿vale? Tenemos en torno a un 35%, estos son datos americanos, luego veremos la situación en Europa, pero no es muy diferente, cualitativamente por lo menos no lo es, pues eso, tenemos en torno a un 35% de mujeres entre estudiantes de doctorado, similar en graduados, pero esto es más específico de Estados Unidos, en Europa es más alto. Es 30% al nivel más junior de los profesores, 25% en media, ¿vale? Para el periodo a nivel de profesores con antigüedad y un 15% para catedráticos. Lo que es ya más llamativo no solo es bueno, estos diferentes niveles, pero sobre todo que especialmente durante algunos años este aumento se frenó, ¿vale? Hubo una ralentización.
y sobre todo en determinados niveles. Entonces, esta historia de que era una cuestión de tiempo, creo que cada vez más nos vamos convenciendo de que ya no es así, ¿vale? No era solo una cuestión de tiempo de que llegarían las mujeres, porque sobre todo a nivel de, es muy claro para el nivel de PhD, es bastante estable, ¿vale? Sobre todo en los últimos 10-15 años. Sigue habiendo cierto progreso en algunos niveles de profesores, pero de nuevo, en niveles que son muy bajos para lo que sería una representación más similar a lo que es la presencia de mujeres en la profesión. ¿Okay? Esto que os decía es para el caso de Estados Unidos, y en concreto este gráfico además es para algunas instituciones dentro de Estados Unidos. Son instituciones que tienen un programa de doctorado, con lo cual son, digamos, las de mayor calidad. En el caso de Europa también disponemos ahora de datos, gracias a este trabajo reciente, donde han recopilado de nuevo con encuestas datos de más de 200 instituciones de investigación en economía, y además estas no son solo universidades, sino que también hay escuelas de negocios y otras instituciones como los bancos centrales. Respecto al caso de Estados Unidos, las mujeres ocupan un nivel algo superior al nivel de junior, o sea, este 35 en nuestro caso estaría más cercano al 40%, 37%, pero bueno, seguimos teniendo esta pérdida y es el 25% en los puestos de nivel superior. También han hecho esta encuesta en Estados Unidos, con lo cual se pueden ver los datos que son relativamente comparables con los anteriores, aunque de nuevo esto está pensado para instituciones de todo rango. Y de hecho es algo que ellos encuentran, ¿no? Que las instituciones de más alto rango, en términos de mejores resultados, si queréis, de investigación en estas medidas de calidad que solemos utilizar, en términos de publicaciones en journals de mayor calidad, citas y demás, pues son justo las instituciones que tienen menos mujeres en puestos de responsabilidad. Por supuesto, esto puede ser diferencias en las características de hombres y mujeres, pero también algo que ha venido, yo creo que muy motivado por este estancamiento de los últimos años, es toda esta literatura reciente que está mostrando, y ahora tenemos ya suficiente evidencia en publicaciones, en submissions a conferencias, en evaluaciones de los estudiantes, en evaluaciones de proyectos y lo hemos visto hoy también en las mujeres en el job market. En general, incluso a igualdad de condiciones, de características, también la evidencia muestra que estamos sujetas a estándares más estrictos en términos de esta calidad y cantidad de trabajo que hacemos para alcanzar el mismo nivel de reconocimiento que hombres con características similares. ¿De acuerdo? Deciros que estos datos agregados de Europa hay bastante heterogeneidad por países. O sea que, bueno, pues si queréis verlo, en REPEC podéis ver esto a nivel de país a país. Y dado todo esto, vale, ahora tenemos la evidencia positiva, tenemos la evidencia bastante clara de que hay estas diferencias, pero ¿por qué nos debemos preocupar sobre que haya esta falta de diversidad? Aquí vamos a hablar solo de género, pero de nuevo la diversidad es un concepto muy amplio y hay muchas facetas, pero vamos a hablar hoy de género. En general, también tenemos evidencia de que un grupo más diverso produce un conocimiento más robusto, ¿vale? Entonces, las opiniones en general entre los economistas difieren. Y si hay estas diferencias, si no todos los grupos están bien representados, podemos pensar que la visión dominante pueda estar sesgada, ¿vale? Incluso tenemos evidencia de que para hombres y mujeres que pensaríamos que son muy homogéneos, graduándose en la misma cohorte, desde la misma institución y trabajando en la misma institución después, sus puntos de vista sobre la importancia de ciertas políticas es diferente, ¿vale? Por eso es tan importante, como hemos visto hoy también con Sara, no solo que la gente está allí, sino que sus opiniones se escuchen, además. Pero no solo en términos de que se escuchen, sino que la propia asistencia a esa diversidad cambia la dinámica del grupo a la hora de tomar las decisiones y también cambia el comportamiento de los miembros de ese grupo. Así que también tenemos evidencia que muestra esto, que en general pues, los grupos son más exitosos en determinadas tareas cuando tienen que enfrentarse, cuando están tomando estas decisiones en un grupo más diverso, y esto genera una inteligencia colectiva que va más allá de la inteligencia de cada uno de sus miembros, pero también, a lo mejor por desconfianza, no tiene por qué ser positivo, pero por lo que sea, los grupos mixtos también ejercen mayor control unos sobre otros, ¿vale? Y este control mutuo más intenso también acaba repercutiendo en mejores resultados. Por esto deberíamos preocuparnos. Y hasta ahora hemos hablado de la profesión económica, pues ahora hablemos de bancos centrales. Entonces, esta foto la sigo viendo en muchas presentaciones, pero me maravilla. Es de hace tiempo, tenemos la foto pre-COVID y post-COVID. La post-COVID no ha cambiado tanto, ¿vale? Tenemos una mujer más.
Esto es el propio tuit que la propia Christine Lagarde compartió ella misma para celebrar la alegría que le producía estar rodeada de sus compañeros. Estos serían en el Eurosistema, pues presidente y vicepresidente del Banco Central Europeo, más los gobernadores de los bancos centrales de Eurosistema, y este tuit se volvió un poco en su contra, porque dijeron, bueno, hay más mujeres en los cuadros que en la mesa. Ella misma ha abocado por la diversidad y sigue haciéndolo, y creo que además el Banco Central Europeo en esto ha sido realmente un referente, pero tampoco ha habido grandes avances, ¿vale? A estos niveles. Ahora hablaremos de otros niveles. Ahora tenemos una persona más. Pero esto que es del Banco Central Europeo o del Eurosistema en su conjunto, pues no es tan diferente, de hecho, en otras instituciones. Esto sería, de nuevo, son a niveles muy altos, pero bueno, esto sería también incluyendo pues, el porcentaje de mujeres en el Governing Council, en la FED o en el Bank of England. Son cifras, de hecho, si os fijáis, son cifras muy similares a las de las catedráticas en las instituciones americanas, con lo cual, de nuevo, sería como el nivel más alto de la jerarquía, está en torno a este 12-15%, ¿vale? ¿Y por qué los bancos centrales deben preocuparse por la diversidad en particular? Pues aquí hay dos citas que me encantan, en particular la de Janet Yellen me llaman también mucho la atención porque es de octubre del 2014. Y ya entonces la Reserva Federal, gracias a ella, organizó una cumbre nacional sobre la diversidad en la profesión económica, y lo que decía era, cuando la economía sea puesta a prueba por los desafíos futuros, espero que nuestra profesión pueda decir que hemos hecho todo lo posible para atraer a las mejores personas y a las mejores ideas. Como os decía, Christine Lagarde actualmente, y esta es una cita suya, una presentación en una conferencia de noviembre de 2021, de nuevo volvió a enfatizar este punto de que es fundamental ampliar la participación de las mujeres, eliminar los obstáculos que impidan que lleguen a estos niveles altos de la jerarquía, no solo por una cuestión de equidad, que en sí misma por justicia podría ser suficiente, sino también porque es necesario porque la diversidad trae riqueza y crecimiento, ¿vale? Pero claro, dices, bueno, estos son dos mujeres en estos puestos, es fácil decirlo. De hecho, a finales de 2010 ya el Banco Central Europeo, con Mario Draghi, su nombre, hizo similares statements, ¿ok? Entonces ellos, tanto en su página web de forma pública hicieron este statement, como en algún discurso Mario Draghi también, claramente dijeron, valoramos la diversidad, creemos que crea excelencia, equipos más diversos significan una gama más amplia de opiniones, esto lleva a resultados mejores y más sólidos y lo queremos hacer. Y es verdad que desde entonces, desde 2011, han llevado a cabo, han instaurado todo tipo de medidas para apoyar, para mejorar la presencia de mujeres en distintos niveles de la jerarquía, incluidos ciertos targets que todavía no han alcanzado, pero que siguen actualizando cada cierto tiempo. Y en este momento sería para el año 2026 deberían llegar al 40% de mujeres a nivel de managers. Pusieron todas estas medidas en marcha y en algún momento alguien llegó a Recursos Humanos y dijo, no sé si están funcionando o no, y me gustaría saber, ¿vale? Entonces aquí es cuando el otro agradecimiento que se me ha olvidado, pero es fundamental, y es agradecer a todos los departamentos de recursos humanos de los bancos centrales que han generosamente aceptado que los auditemos un poco de esta manera. En este caso fue, como os digo, una persona concreta del Banco Central Europeo que acababa de llegar, por cierto, al Departamento de Recursos Humanos y se encontró con que había muchas medidas que se estaban llevando a cabo sin saber muy bien si estaban funcionando, ¿vale? Y fue cuando tuvo esta idea tan simple pero tan poderosa de nosotros tenemos los datos, tenemos en nuestras propias instituciones personas que los pueden analizar, vamos a hacerlo, ¿vale? Y esto fue el ejercicio. Entonces, ahora os voy a comentar sobre este ejercicio que hemos hecho, pero antes os quiero dar un poco de background para los que no estén tan familiarizados con el Banco Central Europeo, pero desde el punto de vista de su personal, ¿vale? Entonces, bueno, lo que sí sabemos es que es el Banco Central de la zona del euro, que junto con los otros 19 bancos centrales nacionales forman el Eurosistema, esta mesa redonda que vimos antes. Es una institución atípica en términos de otros bancos centrales porque es joven, es muy reciente, se creó en 1998. Esto para nosotros tiene muchas ventajas en el sentido de que, como es moderna, tenía toda la información informatizada, ¿vale? Que parece algo muy ridículo, pero en realidad nos ha salvado en muchos aspectos.
También gracias a que es joven y que las condiciones son buenas, también lo convierte en un ámbito muy útil para hacer el análisis porque muy poca gente se va. Entonces tenemos un panel de empleados bastante estable. ¿Vale? Esta plantilla se compone de más de 3.000 empleados, que son de los 28 países que forman la Unión Europea. Otra característica que es muy interesante para nuestro análisis es que los trabajadores se incorporan en una banda salarial determinada a la entrada, que es pública, además, dependiendo de su nivel educativo y su experiencia previa. Con lo cual, de partida, sabemos que los trabajadores entran en un nivel comparable, son grupos homogéneos y, en principio, desde luego, no van a variar por género. Como os decía, a día de hoy tienen un 32% de mujeres en la alta dirección. De nuevo, esto sería bastante parecido a lo que sería la figura para Associate Professors, y su objetivo es llegar al 40%. Con esto lo que hicimos fue este trabajo con Luke y Ana, porque básicamente lo que obtuvimos fueron los datos anonimizados de todos del personal del Banco Central Europeo, lo que serían como las vidas laborales de sus empleados, y además, que esto es crucial, también los datos de los procesos de selección y promoción. En el Banco Central Europeo, como os digo, tú entras en una banda concreta. Nosotros nos vamos a centrar solo de todas las bandas. Esto es una información pública, ¿vale? Este cuadro lo podéis ver en la página web, de hecho este es de 2017, se habrá actualizado. Dependiendo de pues eso, tu experiencia previa y tu nivel educativo, te corresponde una de estas bandas salariales, entonces tu salario de entrada va a ser este, ¿vale? Nosotros, como el análisis lo queríamos hacer pues, lo más parecido posible a lo que sería la academia, en economía nos centramos justo en este grupo, en estas bandas concretas de la FLI, que es como el perfil de estudiante de, bueno, pues si van al mercado, contratan a alguien, pues un doctor o bueno, máster en algún caso en economía y de hecho apenas tienen experiencia previa, suelen ser su primer trabajo y entran en el Banco Central Europeo y ahí ahí desarrollan su carrera profesional. Para poder saltar de una banda a la siguiente, la única forma de hacerlo es por un proceso. Por eso es tan importante tener un proceso de... Aquí le llamamos promoción. Hay procesos también horizontales, pero nosotros solamente nos vamos a centrar en los procesos que te hacen saltar de banda, ¿vale? De pasar a la siguiente banda, estos procesos de promoción. En algunos casos son abiertos. Nosotros vamos a hacer esto para los empleados que ya están en el banco. Por eso son solo procesos de promoción. Te tienes que presentar. Y ese proceso, dependiendo del tipo de puesto que sea, en general puede tener distintas fases, pero fundamentalmente tiene un examen, puede tener varias, según temas, entrevista y de este grupo luego hay un comité que selecciona al ganador o ganadores si hay más de una plaza, ¿vale? O sea que esta es la información que tenemos, tanto en la vida laboral de los trabajadores como es la información sobre estos procesos. Como os decía, la estructura salarial en el Banco Central Europeo también es muy interesante para nuestro análisis porque aquí está, bueno, como muchos bancos centrales, está muy reglada. Tú entras con un nivel que corresponde a tu nivel educativo y en la experiencia, pero también tenemos cierta variación, porque si no, no tendría tanto interés estudiar esto. Cada año hay una evaluación que hace un responsable y otra persona más, hay dos, evaluando y en función de lo que ha sido tu desarrollo personal y tu contribución a la institución durante ese año, de acuerdo al desempeño del Banco Central Europeo, te corresponden ciertos escalones, ¿vale? Estos escalones son un 0,25% de tu salario. Eso es un poco la variación. Te pueden dar entre 1 y 5, ¿vale? Y eso es un poco lo que nos da también, dentro de la banda, nos permite que haya cierta variación en las personas. Esto es realmente la información que nosotros disponemos. Nosotros no tenemos exactamente los salarios de las personas, pero tenemos estos escalones, ¿vale? Y estos escalones, cuando aquí ponemos un número, pues eso, es como un incremento respecto al salario de entrada de un 0,25, 2 pues sería 0,5, y como veis, según la banda, hay un número de escalones a los que puedes optar. Cuando te estás acercando un poco al límite superior también es una indicación de, bueno, quizás sea momento de saltar a la siguiente banda, ¿vale? Pero bueno, depende de que te presentes. Por eso nosotros, dado que nos estamos centrando en esta muestra, estos son el tipo de variación en salarios que vamos a observar. Y realmente estos números son los que os voy a mostrar en los gráficos. Por eso cuando veáis 200, 300 que son, pues son estos escalones, ¿vale? En nuestra muestra, esto es lo que tenemos desde la entrada
según los años que lleves en el Banco Central Europeo, ¿vale? La línea negra son los hombres, la línea gris son las mujeres, en general, en nuestra muestra. Entonces, aquí lo que replicamos es algo que en realidad no es nada nuevo. Lo hemos visto pues, entre los estudiantes de la Chicago Booth School of Economics, lo hemos visto en general en el mercado de trabajo, esta idea de que a la entrada, hombres y mujeres con una edad similar y un nivel educativo similar, tienen un gap mínimo, no significativo, pero que a medida que va pasando el tiempo va aumentando, ¿vale? Lo que también observamos en nuestro caso es que en nuestra muestra, dado que todos entran al nivel de experto, si nos limitamos a aquellos que continúan en el nivel de experto, la diferencia no aumenta a lo largo del tiempo. Hay una diferencia, ahora veremos que de hecho la que tenemos en cuenta algunas características es muy pequeña, tampoco aumenta en el tiempo, ¿vale? Lo cual nos hizo pensar, bueno, quizás donde haya que poner el foco es precisamente en los cambios, ¿vale? Y de hecho, aquí, perdonad que me salga un poco de esta historia del Banco Central Europeo y le hable más en general, pero esta idea me obsesiona desde la tesina del CENFI, de hecho. Y es que, en general, cuando hablamos de la brecha salarial de género, solemos pensar en ello como una única medida, ¿vale? Y es verdad que es esta comparación entre el salario medio de los hombres, el salario medio de las mujeres en un momento dado del tiempo y, bueno, que cuando conseguimos tener en cuenta diferencias en composición, pues pasa de, yo qué sé, un 15% a un 11% en España. Y es interesante, es una estadística precisa, pero en realidad nos hace perder un poco bueno, no captura del todo esta complejidad de la brecha salarial que afortunadamente en los últimos años hemos cambiado más a esta visión un poco más dinámica de la brecha salarial, ¿vale? No muestra que la brecha cambia a lo largo de la carrera de los individuos, también enmascara que algunas profesiones tienen brechas muy grandes y otras más pequeñas y también, por supuesto, gracias a todos los trabajos recientes sobre el child penalty nos ha indicado lo importante de determinados puntos en la carrera profesional de las personas que hacen que todo cambie, ¿vale? Aquí vuelvo a lo que sería el típico análisis de brecha salarial, pero dejando siempre en mente que nosotros vamos a estar pensando en esta visión dinámica, ¿vale? Vamos a centrarnos sobre todo después en cómo cambia a lo largo de la carrera. Pero solo por tener estos números para el caso del Banco Central Europeo en mente, incluso en una institución como esa, que está tan reglada y que en principio partimos de un grupo muy homogéneo, vemos algunas diferencias, sería un 3%, un 4% si solamente tenemos en cuenta determinadas características, a la que tenemos en cuenta dónde estás en la jerarquía. Es muy pequeña, es un 1% y de hecho es el 1% esa diferencia que no cambia en el tiempo cuando te mantienes en tu banda, pero bueno, no olvidar que hay algo ahí. Aquí también dejar que os mencione que la historia de los niños siempre sale cuando hablamos, y la maternidad siempre sale cuando hablamos de la brecha salarial de género y tiene todo el sentido que sea así. Quizás en el contexto del Banco Central Europeo es un poco un outlier en esto. Hay una diferencia, pero no es muy importante. En la historia de las promociones, de hecho, apenas importa. Pero también, de nuevo, creo que aquí es un ejemplo de una institución moderna, reciente, que desde el principio ha tenido una visión un poco más abierta de esto, ¿vale? Por eso, que no hablemos de ello hoy aquí no significa que no sea algo muy relevante, ¿vale? Bueno, pues hemos visto entonces que los salarios, según van pasando el tiempo en la institución, entre hombres y mujeres se van distanciando, salvo que te quedes en la misma banda, ¿vale? Entonces, que vamos a querer entender qué es lo que ocurre para cambiar de banda, ¿vale? Entonces, cuando miramos simplemente nuestros datos a la probabilidad de promoción, o sea, la probabilidad de dar ese salto de la banda de experto a la de advisor, o principal experto, no sé cómo traducirlo, o sea, experto más importante. La línea negra, de nuevo, son los hombres, esto es mujeres, esto serían probabilidades de promoción en términos anuales. Veis que esa diferencia también desde el principio es muy pequeña y luego se va ampliando, haciéndose enorme, de hecho, con el pasar del tiempo. Esta sería la probabilidad de que hagas ese salto. Después de, pues eso, 4 años, pues tenemos una diferencia de 14% y demás. Esto sin tener en cuenta características. Si las tenemos en cuenta también es significativa esa diferencia. Pero os dije antes que hubo este momento en el tiempo
donde el Banco Central Europeo hizo su statement público y también empezó a tomar medidas y demás, que fue a finales de 2010. Entonces, lo que hicimos es, vale, tomemos la diferencia entre estas dos líneas y veamos cómo era cómo la diferencia, la brecha de género en la probabilidad de promoción era antes y cómo es a partir de 2011, ¿vale? La línea negra es esa brecha entre hombres y mujeres, esa diferencia en la probabilidad de promocionar antes de 2011 allí, y la gris después, ¿vale? De nuevo, esto sigue siendo diferencias sin tener en cuenta características, pero básicamente el mensaje es que esa brecha se cerró muchísimo. De hecho, en la línea gris, y bueno, si tienes en cuenta características como edad y demás, no es ni significativa ni aumenta en el tiempo, ¿vale? Entonces, claro, en cuanto tuvimos este resultado, la primera reacción de recursos humanos fue fantástico. Ya está, ya lo tenemos todo hecho. Ya todo lo que hemos estado haciendo ha servido, ¿no? Ya podemos estar tranquilos, pero no llegamos al target, que un poco en el fondo es la preocupación, ¿no? Seguimos sin tener suficientes mujeres en el nivel de managers, ¿vale? Aquí, bueno, esta tabla, aquí sí se ve, yo estaba convencida que no se iba a ver, era solo un poco para mí misma, para recordaros el tipo de cosas que podemos tener en cuenta cuando digo que se parecen o no se parecen. Hay información en estos datos que es fantástica, ¿vale? Por supuesto, pues eso, observamos edad, observamos si tienen niños, observamos, bueno, la antigüedad que llevan en la banda, pero también observamos, pues eso, si han tenido un bonus en los últimos años. Lo que llamamos nosotros top performers es, como os decía, las evaluaciones de cada año te dan ciertos escalones, ¿no? Pues a nivel de tu unidad, teniendo en cuenta pues, cuántas personas trabajan como tú en la misma unidad, o sea que sería un grupo muy, no sé cómo decirlo, son a nivel de estructura súper desagregada, que pueden ser unidades de 7, 8 personas, pues el top performer sería pues, de ese grupo el que más escalones se haya llevado. Este tipo de información. Todo esto lo podemos tener en cuenta, entonces es bastante útil a la hora de decir, cuando decimos que comparamos a hombres y mujeres comparables, estamos teniendo en cuenta también este tipo de información, ¿vale? Entonces, como os decía, antes de 2011 sí había una probabilidad, o sea, una diferencia significativa en la probabilidad anual de promoción y era 3% inferior a las mujeres en media para todos los años. Desde 2011 esa brecha deja de ser significativa, ¿vale? Como os decía, bueno, a recursos humanos le dijimos, vale, pero aún así esto quizás no sea el final de la historia, ¿vale? Tenemos esta información sobre los procesos y queremos entender más sobre estos procesos, ¿vale? Entonces, que no haya una ausencia de brecha de género en promoción a partir de 2011, en realidad lo que está es enmascarando otras dos brechas, ¿vale? Y porque tenemos este resultado de que ganes la promoción en realidad es un proceso que implica dos decisiones o dos procesos. Por un lado está la decisión inicial de presentarte, ¿vale? Que eso depende, bueno, del empleado fundamentalmente, depende, como veremos, de otras cosas también. Y luego hay este segundo paso que es, vale, condiciona a la que te hayas presentado, a que seas un candidato, cuál es la probabilidad de que ganes, ¿vale? Entre los candidatos. Entonces, vamos a separar estos dos procesos y ver cómo son las brechas de género en estos dos procesos, ¿vale? Entonces, lo primero que vimos, es cierto que esto solo lo podemos hacer desde el 2012, ¿vale? Porque es una institución moderna, tiene todo muy informatizado, pero los procesos de selección solo los tienen informatizados desde 2012. Entonces, no tenemos los datos para mirarlo antes de esa fecha, pero bueno, aún así, para este periodo donde no hay brecha de género en promoción incondicional, vamos a hacer esta descomposición. Pues como os decía, por un lado, lo que veíamos es que en la probabilidad de aplicar, ¿vale? Y aquí el análisis que hacemos es, tenemos todos los procesos de promoción, tenemos los requisitos de los procesos de promoción, tenemos las características de los empleados del Banco Central Europeo, con lo cual podemos definir quiénes serían potenciales candidatos para estos procesos de promoción. Entonces vamos a mirar a este grupo de potenciales candidatos y ver quién se presenta, ¿vale? Y cómo es la diferencia en esta probabilidad de presentarse en función de si eres hombre o mujer. El segundo proceso es, vale, entre los que ya son candidatos, ¿cuál es la probabilidad de promoción? Que la brecha de género en aplicar era negativa, parece que no era algo que estuviera en mente de los trabajadores del Banco Central Europeo, pero que la brecha de género en
ganar los procesos de promoción era positiva, lo tenían muy claro. Y, en general, la visión anecdótica de hablar con ellos era esto es discriminación positiva. O sea, hay un target, tenemos que conseguirlo, se está promocionando a mujeres like crazy, ¿no? Y claro, ahora veremos que, bueno, no es obvio que sea discriminación positiva, ¿vale? Entonces, primero, yendo a la brecha de género negativa en solicitudes, incondicional o teniendo en cuenta características, porque en realidad aquí lo vamos a hacer a nivel de campaña, ¿vale? O sea, campaña es proceso. Entonces, dentro del proceso tenemos en cuenta, pues, lo bueno de tener poder hacer este ejercicio dentro del proceso es que tienes en cuenta todo lo que tenga que ver, pues, por ejemplo, con la composición del panel que selecciona, las características del puesto al que vas y demás, pero tenemos en cuenta también características individuales del que se presenta, incluso teniendo en cuenta estas características es claramente menor y significativa para las mujeres que para los hombres, ¿vale? No es menor para las madres que para las no madres, pero lo que sí encontramos es que hay una parte significativa de la brecha que se explica por nuestras medidas de cómo de competitivo es el proceso, ¿vale? Entonces, cómo de competitivo es el proceso lo medimos de varias maneras. Una es simplemente si es una campaña que está abierta a personas de fuera de la institución. No todas lo están, eso es información pública y como os imagináis, aquellas que sí lo están son con 300 candidatos, hay muchísimos más candidatos, con lo cual es una medida de competencia. Y la otra que hacemos, esto que llamamos Competition Index, en realidad lo que mide es, como os decía, dentro de la banda hay estos escalones, pero hasta cierto punto. O sea, tú puedes seguir acumulando escalones, pero llega un punto que ya no... Incluso han llegado a crear unos escalones que llaman nocionales, que es un poco como, ya has llegado al tope de la banda, pero aún te quiero dar un poco más, entonces, bueno, hay hasta cierto punto un poco más, pero si estás en una unidad donde varios de tus compañeros están ahí, en el tope, esperarías que se presenten, ¿vale? Si esperas que este proceso vaya, un proceso para que cumple vuestros requisitos, esperarías que fuera a ser mucho más reñido que otro. Entonces, este es nuestro índice de competitividad, si queréis, también a nivel del puesto. Cualquiera de estos dos hacen que la probabilidad de que las mujeres, no los hombres, pero las mujeres se presenten es todavía más baja, ¿vale? Entonces, en el caso del Banco Central Europeo, por lo menos, esta es la situación. Y luego, una vez que ya eres un candidato, ya has solicitado el ascenso, miramos a la probabilidad de ganar, ¿vale? Dentro de la campaña, dependiendo de si eres hombre o mujer, dependiendo de si tu edad, de la antigüedad en la banda, de si tienes niños, de todos estos indicadores de performance que tenemos y demás, para un proceso concreto vemos que la probabilidad de ganar, condicionada a ser candidato, de hecho es claramente mayor para las mujeres, ¿vale? Entonces, de nuevo, esto es, cuando intentamos convencer a la gente de estas personas son comparables, a igualdad de condiciones ganan más las mujeres, todavía quedaba esta sensación de, pero puede ser que las estén promocionando a propósito, ¿no? Esto es discriminación positiva. Un poco el argumento que tenemos para decir que no es obvio que sea así es que lo seguimos después. Seguimos viendo la progresión salarial de esta gente después de haber hecho este salto y estas mujeres en concreto, que es un grupo, ya os imagináis, súper seleccionado, esto es una historia de selección, lo hacen significativamente mejor que los hombres también promocionados, ¿vale? O sea, que es difícil de argumentar que sea simplemente una historia de discriminación positiva a favor de estas candidatas, o por lo menos si lo haría con motivos, ¿vale? Por tanto, lo que sirvió es para, bueno, primero decir los recursos humanos no está todo hecho, con lo cual es bueno y malo, o sea, os queda más por hacer. También hay room para hacer más cosas, con lo cual si queréis, hay todavía trabajo que podéis hacer para llegar a ese objetivo del 40%. En este sentido, la acogida ha sido un poco también, bueno, no es obvio cómo reaccionar a esto. Por un lado, tuvimos un poco la reacción de recursos humanos diciendo, si no aplican, quizás tengamos que dejar de hacer procesos. Y esto nos lleva un poco de vuelta al mundo de las designaciones directas, ¿vale? Esto es otro melón que abre y ahora os comento. Pero claro, esto
es un problema también, porque como os podéis imaginar, la visión de los propios empleados es que estos procesos son bien hechos, pues son mucho más objetivos, ¿no? Entonces, no tengo claro que ese sea el camino que queremos seguir, sino quizás simplemente el hecho de hacer, pues hacer explícito que esto está ocurriendo sea ya algo suficiente. De hecho, bueno, como os imagináis, mi coautora, después de esto, se tiene que presentar a todos los procesos de promoción al Banco Central Europeo y está hasta aquí, porque es como, tú sí, ¿no? Tú te vas a presentar. Entonces, hay que hacerlo. Pero bueno, creo que es importante el mensaje que les dimos también en el sentido de nuevo, volver a esta visión dinámica de lo que estábamos haciendo. No es una historia de que las mujeres no se presenten, simplemente no se presentan en el mismo momento que lo hacen otros hombres que entraron al banco en el mismo momento que ellas. Quiero decir, es un tema de... les lleva más tiempo presentarse, ¿vale? Entonces, quizás el mensaje no es tanto... porque siempre hay esta sensación de les estamos obligando a presentarse, en realidad no quieren presentarse. No, estas mujeres se presentan, se acaban presentando, o sea, que si no quisieran, no lo harían. Simplemente que lo hacen 2 años después que ellos y ahí es donde tenemos que tener claro por qué les lleva más tiempo, ¿vale? Si es una cuestión de qué se puede hacer para que informarles de que de sobra cubren los requisitos para poder hacerlo antes si quieren, ¿vale? Y también, bueno, pues hacerles ver que al menos en los datos sí se observan que hay ciertas pues explicaciones que llamamos de la oferta, pues está mayor resistencia en caso de que sea más competitivo el proceso y demás, que estamos encontrando solo para ellas y no para ellos, ¿vale? Pero sobre todo es también un poco hacer el énfasis en que estos resultados muestran que hay políticas corporativas de diversidad que realmente... no sé si de forma intencionada o no, o con toda la intención del mundo que tenían o no, pero que funcionan, o sea, que cambian las cosas, ¿vale? Entonces, este cambio que hubo en el 2011 cambió las cosas. De hecho, algo que os quería decir es que no podemos separar estos dos procesos de cuánto se debe a que se presentan menos y cuánto condicionar a que te presentes que ganas antes del 2011, porque no tenemos esa información. Pero esta historia de selección, en el sentido de que aquellas que eventualmente fueron promocionadas, como lo hicieron después, era todavía más fuerte antes de 2011. Esa información simplemente de seguirlos en el tiempo, en sus salarios, eso sí que lo podemos ver, las vidas laborales sí que las tenemos para el pasado. Entonces, si es una historia de selección, como parece indicar esto, era todavía más fuerte antes, ¿vale? Entonces, sí que algo se ha podido hacer para que se presenten más, aunque aún se sigan presentando menos que hombres colegas comparables en características, ¿vale? Y la otra cosa que quiero decir es que para mí esto, claro, ha sido como un poco una revolución en el sentido de, pues esto fue el Banco Central Europeo, pero se está generalizando en muchísimas instituciones. Y esto más allá de bancos centrales, o sea, en general muchísimas, no sé cómo decirlo, si organismos, empresas, en general son empresas grandes porque tienen pues, un departamento de recursos humanos, pero es también organismos que en realidad se han dado cuenta de que tienen los datos, que son estupendos, y tienen gente que puede hacer este tipo de análisis. Entonces es un ejercicio de transparencia enorme. También algo que quiero agradecer es que cuando planteamos hacer esto, desde el principio fuimos muy claros en el sentido de decir, esto lo vamos a hacer, pero salga lo que salga, lo vamos a decir. Y eso lo tenéis que aceptar. Que parece una tontería, pero no es menor, porque no sabemos qué iba a pasar, ¿vale? Y que tuvieran esta... no solo es que estén contentos de que se haga, sino que la verdad es que realmente lo están teniendo en cuenta y le están dando muchísima visibilidad. Y esto es lo que ha hecho que este tipo de ejercicio, pues eso, se esté extendiendo bueno, en general otros bancos centrales, pero también os diré que, vamos, yo es que ya no sé, por supuesto bancos privados ya lo estaban haciendo, que también tienen departamentos de recursos humanos potentes que incluso ellos mismos hacen los análisis, pero también muchas otras instituciones como Tribunal de Cuentas y, bueno, no sé, de todo tipo. Entonces, más vendrá próximamente. Aquí en realidad no puedo hacer mucho disclosure de nada todavía, pero digamos que estos serían un poco como los datos más recientes con los que estoy trabajando, que serían los casos del Banco de España y el Banco de Portugal,
Y de hecho un poco la historia en estas instituciones en general, yo creo, es que la situación es mejor de partida. Muchas de estas instituciones han hecho un ejercicio de, bueno, en cuanto a presencia overall en el staff es a día de hoy prácticamente un 50%, en el caso del Banco de España todavía es más. Ha sido así gracias a la llegada de mucha gente nueva, ¿vale? Esto también lo quiero dejar muy claro. Y eso es también algo que yo creo que merece la pena, no sé cómo lo podríamos hacer, pero merece mucho la pena. Yo creo que hay un business cycle en esto. Entonces, toda esta historia de la outside option para los hombres creo que merece la pena estudiarla. Pero bueno, en cualquier caso, han entrado más mujeres que hombres en estas instituciones, afortunadamente, en los últimos años, lo que ha movido pues eso, que la presencia sea más casi del 50%, pero aún estamos en cifras, tanto a nivel de managers como a niveles más altos de representación, de hecho, muy similares a las que tenemos para los académicos de nuevo, ¿vale? Y yo creo que ahí es donde está un poco la espada de Damocles, en este paso, en este salto de lo que sería el nivel de especialista, experto, en cada sitio lo llaman de una manera, a entrar al nivel de manager, que es realmente lo que cambia en instituciones tan regladas como estas. En términos de progresión salarial, realmente el cambio está ahí. Por eso por enfatizar que yo creo que ese es el punto donde tenemos que centrarnos. Y esto es todo. Muchas gracias. Soy yo. Vale. ¿Te lo has encendido? No, ¿cómo se hace? Tienes que apretar que se ponga verde. Está verde. Muchas gracias, muy interesante. Y me gustaría ahora abrir el turno de palabras en la audiencia. Muchas gracias, Laura. Muy, muy interesante. Yo me estaba preguntando, ahora hago full disclosure de mi ignorancia. Yo estoy entendiendo que todos estos procesos, cuando uno se presenta, tus compañeros saben que tú te estás presentando. Cuando tú te presentas a un proceso de selección, tus compañeros saben que te has presentado y luego has perdido eventualmente. No tienen por qué saber que te has presentado, salvo que acabes llegando a la fase de entrevista, por ejemplo, y quizás se pueda llegar a saber. Pero en la práctica, o sea, tú te presentas ahí como un código. Sí. No tienen por qué saberlo hasta que ganes. Ok, porque yo... Depende de lo que tú quieras compartir. No, porque yo me estaba preguntando si había como aversión a perder y que esto podía ser más exacerbado si las mujeres se sienten peor cuando han perdido y sus compañeros lo saben, y quizá haciendo el proceso totalmente ciego se podía ayudar, pero si me dices que es ya ciego... Hay situaciones que estoy segura de que los acaban sabiendo, quiero decir, es como, no sé, depende cómo se haga el examen, puedes verlos, ¿qué más está allí? En la entrevista no, pero en el examen sí, y digamos que es hasta cierto punto lo que tú quieras compartir. Pero no es, desde luego, los listados, por ejemplo, no son públicos, de candidatos y demás, pero estoy segura de que, en este caso, que son promociones y que son a sus niveles y demás, entiendo que algunas personas lo acaban sabiendo, pero no es obvio porque lo tienen que saber. Okay. Yo pensaba que voy a ver una dimensión de género en eso, pero no sé. Podemos mirar un poco la dinámica. En general, una vez que ya te has presentado una vez, o sea, el gap está en la primera vez que te presentas. Para las personas que ya se han presentado una vez, no vemos tanto un gap tan enorme. Es como realmente, también es verdad que en el caso, esto es muy específico, yo creo, del Banco Central Europeo, en el sentido de que hay una parte que realmente requiere preparárselo mucho. O sea, es como una oposición. Tenías que aprender la Constitución
el banco, lo que sea. Quiere decir que prepararse la primera vez realmente time consuming. O sea, que una vez que ya has hecho eso, entiendo que volver a presentarte a lo mejor no te requiere tanto tiempo. O sea, también hay un tema de tiempo a la hora de presentarse, que cuando decimos lo de que lleva más tiempo también puede ser por eso, pero por ejemplo no vemos que, desde luego la diferencia, por ejemplo, en términos de pues, madres, que estábamos pensando, esperaríamos que ahí hubiera un efecto, no es significativo, por decirlo de alguna manera. O sea, va en esa línea, pero no es significativo y desde luego no es tan fuerte como que otros se presentan. Que de nuevo, no es que lo tengas por qué saber claramente, pero es lo que esperarías que hicieran, ¿no? Porque es eso. Si es externa, vamos, es que hay 300 candidatos. Y luego también, si los que te rodean están bunching ahí en la banda, esperas que se presenten también. No tiene que, de nuevo, no significa que lo hagan, pero esperarías que sí. Pues gracias por la charla, muy interesante. Iba a decir algo parecido a lo que he dicho esta mañana, sí, pero creo que ya has contestado, y es si podría haber un cierto miedo al backlash, una reacción negativa de las mujeres que se presentan, que son vistas como muy pushy, pero probablemente no, dado lo que estás diciendo. Entonces voy a hacer un follow-up un poco distinto. Entonces, si tiene que ver con algo tipo, no sé, una cierta timidez por algún motivo que no sé si es relacionado con lo de Ainhoa o alguna otra cosa, ¿se ha pensado alguna vez en un programa de mentoring, por ejemplo, para hacerlo? Porque yo recuerdo que la primera vez que me presenté a catedrático fue porque mi director de departamento vino y me dijo, preséntate. Yo no me habría presentado, pero fue él el que me dijo que viniera y lo hiciera. Y a veces a lo mejor te tienen que empujar un poco cuando te cuesta, ¿no? Sí, de hecho, bueno, es que no lo puse en la parte de la aplicación, en la parte de solicitud. Existe un programa de mentoring que no es para mujeres, es para todos, pero en la práctica un 70% de las mentees son mujeres. ¿Vale? Que de nuevo no sé si es oferta o demanda, o sea, ahí no sé muy bien cómo va la cosa, no sé si ellas aplican al programa o se les sugiere, esto no lo sé, pero en la práctica nosotros observamos si un empleado está en el programa de mentoring y sí vemos que la probabilidad de que apliques la primera vez es positiva si has estado en el programa de mentoring en los últimos 2 años. Es como lo medimos. O sea, que por eso un poco el punto nuestro era esto también, porque al principio también es como hay también esta idea de pero no les estaremos obligando, pero no. Y es como, primero, no es que no se presenten, es todo porque este análisis está hecho eso, pues a igualdad de tiempo desde que han entrado. Entonces se acaban presentando, pero les lleva más tiempo y además, de nuevo, pero también puede ser una selección, quiero decir, no tengo claro, nunca me lo han dejado claro, si la condición de mentee es puramente voluntaria o si alguien te lo sugiere, entonces ya no sabes por dónde viene, pero las mentees se presentan más. O sea, que esto, vamos, daño no hace a nadie, entiendo. La decisión luego es la tuya, pero sí. Y es otra de estas medidas que están haciendo. Tienen varias, tienen programa de mentoring, tienen embajadores de diversidad, que en realidad es como gente no es dentro de un programa, sino simplemente personas que han sido designadas como tal, entonces tú puedes dirigirte a ellas y pedirles consejo. Hay cursos de formación, de nuevo, todo está pensado para hombres y mujeres, pero en la práctica hay más usuarios de estos programas que son mujeres. Y luego sí que hay una network, esta sí que yo creo que es solo de mujeres, como mujeres líderes o algo así. Hola Laura, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Ya conocía algunos de los resultados y siguiendo un poco en la misma línea de las preguntas, era si habíais preguntado precisamente a las mujeres que habían tardado más en presentarse y que tenéis identificadas a lo mejor que pueden haber tardado más de cuando les correspondía presentarse, cuál era la motivación. Porque yo hasta cierto punto pienso que a veces puede ser más bien conciencia de que a lo mejor no cumples todavía con todos los requisitos, mientras que un hombre, pues a esto hay estudios de que se lanzan más a la piscina, ¿no? Y se presentan a todo lo que hay, cumplan o no cumplan los criterios, y creo recordar una presentación aquí mismo que presentaba eso mismo, ¿no? Entonces, ¿qué parte puede ser precisamente timidez o qué parte puede ser, bueno, soy consciente de que no cumplo con este requisito, entonces me espero hasta que cumpla con todo esto, o veo que mi compañero tiene, bueno,
más preferencias por el jefe, por ejemplo, y entonces sé que no me lo van a dar y me espero a presentarme cuando tenga posibilidades. Y luego otra segunda pregunta era, el Banco Central Europeo tiene un sistema muy particular que no es el mismo en los bancos centrales. No conozco otros bancos centrales, conozco el Banco de España, pero no es el mismo. Entonces, ¿cómo aplicar este análisis o este estudio siendo precisamente estas fases de estudio que tú dices que son más exigentes para pasar de banda, cuando, por ejemplo, no existe ese control, ¿no?, de ver cómo existen esos procesos y cómo es la performance de hombres y mujeres? Y gracias, Laura. Pues sobre lo primero, lo de la encuesta, lo preguntamos, pero no nos dejaron hacerla. Porque para eso es fundamental hacer una encuesta. O sea, al final era como, son fantásticos los datos administrativos son ideales, pero por eso hacemos encuestas, porque queremos preguntar opiniones. Pero eso no nos dejaron hacerlo. O sea, hay encuestas, pero no nos dejaron hacer encuestas vinculadas a las personas, o sea, que pudiéramos saber hasta qué punto las respuestas son de nuestros propios, identificar las respuestas de las personas que teníamos en las bases de datos, o sea, que eso no lo hemos hecho. Lo que dices de los procesos, eso es fundamental. Entonces, por eso, lo que pasa es que vamos lentos. En el caso del Banco de España tenemos el sistema mixto. Tenemos designación directa y tenemos procesos abiertos, o sea, procesos competitivos. En esto yo debo decir que creía de siempre que era como, esto de hecho puede ser bueno, ¿no? Designaciones directas, te ahorras un paso, un poco la visión esta de recursos humanos del Banco Central Europeo, de nos vamos a cargar los procesos, que así nos ahorramos un paso y se presentarán más. En principio esto es lo que queríamos hacer con los datos del banco, pero en realidad lo que nos hemos encontrado es que los datos del banco, salvo más recientemente, y por eso necesitamos más tiempo, hay estos dos procesos, pero no se usan en los mismos procesos, o sea, en los mismos niveles. Entonces, tiene los procesos abiertos para nivel de administrativo, áreas, demás, pero para los managers durante mucho tiempo han seguido usando designaciones directas, entonces no puedes comparar, ¿no? Ahora cada vez más se están abriendo procesos también a esos niveles, confiemos que con el tiempo lo podamos hacer. Y esto también enlaza porque hemos empezado a trabajar también con los datos del Banco de Portugal, que es súper interesante porque el Banco de Portugal ha hecho esto, lo ha cambiado en un momento dado del tiempo. Hasta el 2013 eran todo designaciones directas, desde el 2013 es como el Banco Central Europeo. Entonces, podremos hacer antes y después una vez que les convenzcamos de que nos den la información de los procesos, porque por ahora nos han dado las vidas laborales solamente. Pero es fundamental para entender cuál de los dos. Pero también te diré que, no sé, mi visión con las designaciones directas esta inicial de es mejor porque nos ahorramos un paso, no parece ser lo que vemos. Al final las designaciones directas son puestos de confianza y los puestos de confianza van a la gente que tienes cerca. Hola, Laura, gracias por tu charla. Yo pensaba que a lo mejor, digamos, esto también, una cosa que a lo mejor puede influir, y no sé si lo podéis mirar, es que, bueno, pues también estas personas son padres y madres, ¿no? Y entonces quizás su reacción entiendo que con una promoción de estas hay un incremento de responsabilidades y como esto tampoco son horarios de 9 a 3 o yo qué sé, pues puede haber más aversión quizás por mujeres mientras tengan niños menores de cierta edad de tomar responsabilidades extra y que por eso se presenten más tarde. No sé si podéis ver, quizás por cuándo se toman las bajas de paternidad y maternidad o algo así, si hay una diferencia en este tipo de reacción. Todo esto lo tenemos en cuenta. Es cierto que digamos que las tablas que os estaba presentando no son completas, eran solamente para resaltar el mecanismo que en este contexto vemos que funciona. En el caso del Banco Central Europeo tenemos en cuenta si tienen niños o no tienen niños. Es un contexto distinto, es Alemania, o sea que también ahí es otra situación, pero tenemos en cuenta eso, tenemos en cuenta las bajas, tanto si son unpaid como paid, todo tipo de excedencias y demás, y no parece que el impacto sea, desde luego, de la magnitud, o sea, todo va en esa dirección. Digamos que en términos cualitativos la probabilidad es menor si tienes niños y los niños son pequeños, también tenemos en cuenta si un poco una medida de head of household y demás, pero no son suficientemente
fuertes para explicar la diferencia. O sea, no parece el main determinant, pero también es verdad que es un contexto concreto. O sea, yo esto, por ejemplo, en el caso del Banco de España, con lo poco que hemos podido hacer hasta ahora, sí es una historia de madres. Yo pensaría no solo en, digamos, en cuando Sí. estás de baja o cuando los niños son pequeños, sino cuando tienen 8 o 10 años, yo qué sé, pues a lo mejor no quieres regresar a casa a las 10. En términos de la edad con la que entran y la edad a las que están pasando, sobre todo este primer paso. O sea, quiero decir, es verdad que el análisis para el Banco de España lo estamos haciendo en general en términos de, pues eso, todo el banco, entenderlo bien y demás. Centrándose en el grupo que sería más similar a lo que hacemos en el Banco Central Europeo, que es esta visión como pues, el que entra vía job market, con un doctorado en la edad y tal, pues sí que el timing parece cuadrar muchísimo más y yo creo que aquí sí que va a ser más es una historia mucho más vinculada. Y cuando dices que tenéis en cuenta, ¿significa como control o como interacción, como efecto heterogéneo? Teníamos como control y hicimos interacción también. Ok, gracias. Pero creo que es algo específico de la institución. Por eso tampoco quiero, siempre que lo cuento intento ser como, o sea, esto es el Banco Central Europeo, es una institución particular, no creo que sea algo general. Muchas gracias, Laura, muy interesante. Me preguntaba si tenéis información de la composición de su grupo o sección, no sé cómo se organizan, ¿no? Y si veis que hay diferencias en grupos en los que hay más mujeres y puede haber un peer effect positivo, ¿no? Si estamos hablando de la historia esta de que, bueno, que no se ven capacitadas o que se ven o que shy away, ¿no? A lo mejor en un grupo en el que hay más mujeres, en el grupo de trabajo, esta una cosa. Y la otra cosa, si podéis mirar si hay diferencias dependiendo de si tu supervisor o superior es una mujer o un hombre. El del superior sí lo hicimos y no encontramos un impacto, pero de nuevo, las cadenas de mando en estas instituciones son amplias. Suele haber muchos niveles, entonces miramos el inmediato, ¿vale? Entonces, ¿a cuánto deberíamos llegar más arriba? No tenemos a todos los jefes en la base de datos, también es algo que tengo que dejar claro. O sea, al final, con estas bases de datos cuando trabajas, llega un momento que te lo capan, porque si no sabrías perfectamente quiénes son, entonces no podemos ver la línea de comando completa, pero lo que es el jefe inmediato no vemos un impacto. Tampoco lo hay en términos de la composición del comité, pero no hemos mirado en términos de tus compañeros. Hemos mirado al índice de eso, cuántos están cerca hay bunching en el límite, pero no la composición a nivel de unidad. ¿Sabes? Pero sí lo podríamos mirar, no lo hemos hecho. Muy bien, pues creo que no hay más preguntas. Muchas gracias y adelante con esta investigación tan interesante. Gracias. Gracias a todos.